conversó con uno de los abogados de la cooperativa, Joaquín Guadalupe, que en realidad, como están abocados a las elecciones, no tienen tiempo para venir. Van a enviar una carta, eso sí, que bueno, pasaremos a leer, no hoy, pero van a hacer un comunicado desde la perspectiva de ellos, obviamente. Lo que sí, entre las cosas que planteaban, me queda una duda. Tú verás que hay una directiva instalada hace 17 años, pero cambió ahora, en septiembre. Hay una nueva gerencia desde septiembre. Le cambió la gerencia, sí. El anterior gerente, Never Martínez, pasó a retiro, pero nosotros también entendemos de que ese retiro fue también un poco impulsado por todas las denuncias que nosotros veníamos haciendo. Y bueno, esperábamos que la nueva directiva, o sea, la nueva gerencia, fuera un poco más empática, un poco más diferente. ¿Han conversado con la nueva gerenta? Sí, claro. ¿Y qué les dice? Y nada, o sea, nosotros, te explico, en la Corte Electoral cuando vamos y tenemos con el comité de lista las reuniones con ellos, que presentamos la lista y todo, está el comité de lista que está constituido por 2 personas. Una de las particularidades, ¿qué pasa? Ellos tendrían que estar sesionando 3, pero solamente sesionan 2. Comisión electoral. La comisión electoral. ¿Por qué sesionan 2? Porque el anterior que tenía, nosotros presentamos una denuncia en la Corte Electoral donde agarraban y la comisión electoral... Nosotros, en principio, cuando empezamos con toda esta vorágine de denuncia, le informamos a la Corte, porque ¿qué pasa? Por estatuto, la comisión electoral tiene que estar sesionando 90 días antes de las elecciones, en comisión permanente. 2 horas por día. ¿Qué pasa? Nosotros íbamos y nunca nos recibía la comisión electoral, jamás. Entonces, nosotros presentamos una denuncia en la Corte Electoral. La Corte Electoral, ¿qué hace? Uno de los abogados de la parte jurídica de la Corte Electoral se comunica con la gerencia y le preguntan. Tenemos una denuncia y incluso están en uno de los informes de la Corte, le consultan si la Comisión Electoral está funcionando. Esto para volver a llevarlo al espectro terrenal. Es como que si ustedes me roban un televisor, yo hago la denuncia en fiscalía, el fiscal lo llama a usted preguntándole, ¿es cierto que le robaste el televisor a Diego? Y tú, ¿qué me vas a decir? Que no. No se robé. Es más, tengo uno acá que, mirá, es viejo. Pasó eso. La comisión electoral, o sea, el gerente, Never Martínez, en ese momento dijo que no, que estaba sesionando la comisión electoral normalmente, y nos dieron desestimada esa denuncia. ¿Qué pasa? Nosotros después nos contactamos con una de las personas que integraba la comisión electoral y nos informa de que él nunca se había reunido con la comisión electoral. Es más, después le hacían firmar un acta como que se había constituido o se habían reunido y nunca fue así. Tal es el motivo que nosotros logramos hablar con él, le pedimos que eso lo plasmara en una denuncia, lo denunciaron y lo entregamos en la Corte. La Corte pasó a la parte jurídica y entendió de que no había ningún hecho sancionatorio con respecto a eso. Es decir, que desde ese momento a esta persona la expulsan como integrante de la Comisión Electoral y ahora quedan solamente 2 sesionando, desde hace más de septiembre del año pasado. Bien, preguntas, comentarios. Fer. Además de las cuestiones electorales que han traído acá a colación, ¿cuáles son las ilicitudes o las presuntas irregularidades que ustedes entienden que ha llevado adelante la gerencia? Entiendo que eso, o la directiva, y no me queda claro en manos de quién estarían, estas irregularidades que ustedes también denunciaban antes, además de lo electoral. En realidad los balances no están concretos, ¿sí? Esto está también, la auditoría está metida en esto para poder ver, y ha habido gastos que se han votado a través de asamblea, gastos extraordinarios sobre cosas que no se fundamentan. Lo otro que hay es la continua expulsión de empleados de trabajo con juicios millonarios contra la cooperativa. Entonces, alguien escribe por acá, perdona que te interrumpa, sí, que se quiso ir, pero le deben parte de sus ahorros y que lo que le deben tiene que gastarlo en la cooperativa como condición. Claro, eso es un capital sí, es un rotatorio, ¿no? Sí. Capital rotatorio, que eso significa que tú por cada compra que haces vas generando un capital rotatorio que se te devuelve al finalizar tu periodo como socio en la cooperativa.
La cooperativa lo que hace, eso ya es viejo, que lo que no te da dinero, pero sí te da el monto total para que lo puedas gastar en mercadería. Ah, bueno, pero eso son reglas de juego que se conocen desde siempre. Sí, sí. No se debería sentir sorprendida esta persona. Digamos, ¿Los gastos son capital? Bien. ¿Cómo? ¿Las compras son capital? No, con cada compra que tú haces generas un capital. Sistema de puntos, digamos, va generando como puntos. El recargo vendría a ser como un capital rotatorio. Otro dice, para ser lo más equitativa posible, por favor, la cooperativa nunca estuvo tan bien como está ahora. Está perfecto. La idea que es esa, que los electores puedan, porque no es uno solo que él tiene que decirlo, la idea es que lo digan todos. Nosotros queremos llegar a una elección para que los que no están conformes con esta administración puedan tener una segunda opción. Fui parte de la lista 5 por 6 meses, dice alguien por acá. Denuncié a la propia directiva por las irregularidades y me expulsaron. Es típico. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. La directiva, ¿qué es honoraria? Sí. ¿Y qué beneficio tiene ser directivo de una ¿Por qué cooperativa? parece que estar atornillado ahí fuese Es decir, 17 años, es decir, Pero por lo que te ¿por qué están pelean tanto? No, pero perdón, pero que lo digan El poder ellos, lo usas para algo, ¿para qué decir, lo quieren? 17 años en una directiva que no es un sueldo, no cobras nada, es trabajo voluntario, teóricamente. No, ellos cobran un subsidio que le dicen subsidio de canasta, que es un crédito, que es alrededor de 40.000 pesos, que eran lo que nos habían dicho. Se hacen entre ellos préstamos especiales, ¿sí? La cooperativa puede hacer unos préstamos sociales que no puede superar el monto de 7.000 pesos porque no somos una cooperativa de ahorro, somos una cooperativa de consumo. Entonces, parte de las ventas que se generan da un porcentaje para poder prestar dinero. Ese dinero tiene que ser un capital social. Por lo tanto, le dan a los socios alrededor de 7.000 pesos para cosas que pueden ser medicamentos, no sé, si debe la luz, son las cuestiones. Pero los directivos y algunos empleados, jerarcas empleados, tienen préstamos especiales de 250.000 pesos, de 300.000. ¿Cuánto? 250.000 pesos, 300.000, los cuales son préstamos amortizables en bajas cuotas, con poco recargo. Y esos dineros son de los socios. Sí, ese dinero es de los socios. Eso está una todo de las cosas denunciado. que queremos dejar en Qué claro bárbaro, nosotros, ¿no? Qué interesante. Por eso entiendo que quieren mantener el tema del control. Una de las cosas que al televidente hay que dejarle claro en esto, de que nosotros no venimos a payar acá. ¿Está denunciado todo? ¿Dónde? ¿No tienen copias de las denuncias? Tenemos todo, le podemos hacer llegar a la producción. Es un bibliorato hoy en día. La Corte Electoral está al tanto de toda la situación. Tenemos documentación de todo lo que nosotros estamos planteando. Por eso me resultó un poco, me sorprendió un poco que quizás integrantes de la cooperativa quieran, o me encantaría debatir con ellos, me encantaría, y que tengan argumentación como para poder decir algo distinto. Si yo sigo insistiendo, si ellos entienden de que ellos están haciendo una buena administración y no tienen nada que ocultar, acá lo que tendrían que hacer es dejar participar a otra lista. No lo están haciendo. O sea, no sé, llámele Nacho o B, pero acá hay algo que no está funcionando bien. Y lo que me sorprende más de la Corte, que sepan de que venimos con esto durante un año y medio, con esto que pasó ahora con el intendente, lo resolvieron en 48 horas. ¿Lo de Artigas, y nosotros, decís? ¿Lo de Artigas? Sí, en 48 horas resolvió la Corte y le lleva un año y medio a resolver esto. O sea, díganme ustedes cuál es la visión que le dan. La confusión es suya, me permito decirle. La Corte no tiene que resolver el problema de ustedes en una asociación que se llama Cooperativas de Consumo, en este caso con el nombre que ustedes le dieron, y que han recurrido a la Corte como si fuera el tribunal para resolver el problema que ustedes tienen. El problema que ustedes tienen lo tienen que plantear ante la justicia. La ley de cooperativas, en su versión final, como esta existe desde antes, simplemente se tenían que adecuar los estatutos a esta disposición del año 2008, tiene primero, los principios generales del derecho. Quien tenga una lesión patrimonial o de compromiso societario en una institución, asociación de naturaleza civil, como es una cooperativa, tiene que presentarse al juez. Y si lo que quieren es que sea intervenido para que el juez disponga las medidas que represente el interés legítimo de aquellos que han sido damnificados como ustedes, tienen
ese mecanismo no es... El de amparo es cuando uno recurre a un juez porque se está por hacer una seria lesión de derechos individuales, que no es el caso. Ahora, tienen no solo el recurso de haber hecho ustedes un juicio, sino que además, en el artículo 212 de la ley, en el inciso 7, es atribución de la Auditoría Interna de la Nación, el órgano que se ocupa de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de este tipo de sociedades, dice, la auditoría, en caso fundado, podrá solicitarle al juez competente. La auditoría puede, pero primero lo tienen que hacer ustedes, es la lógica. La suspensión de las resoluciones de los órganos sociales contrarios a las normas vigentes, al estatuto o al reglamento de la cooperativa. B, la intervención judicial de su administración en los casos de violación a la normativa vigente. Y C, su disolución y liquidación cuando se compruebe fehacientemente la producción de una causal de disolución y no haya promovido cuando se compruebe sobre hechos ilícitos. Entonces, ustedes enfocan, inclusive hacen un gesto curioso, que es el manifestarle la protesta a la Corte. Yo sospecho que los primeros sorprendidos son los ministros de la Corte. No están en una disputa electoral. ¿Me deja un poquito justificable? No, yo la voy a dejar, pero déjenme decirle a ustedes que equivocaron completamente el enfoque y eso los ha llevado a una situación verdaderamente insostenible. Pero me parece que ignoran que la reivindicación de los derechos ciudadanos individuales en materia general, como la de ser miembro de una asociación, sea esta civil o comercial, es el recurso de la justicia civil. Por supuesto. Les voy a explicar un poquitito cuáles fueron los procesos. Nosotros recurrimos a la Auditoría Interna de la Nación. En la página web está el informe de la cooperativa que hizo la auditoría y también está específicamente, que se lo voy a hacer alcanzar, el trato que hubo entre la auditoría y la Corte. ¿Ah? La auditoría le especificó a la Corte, está en un expediente, que es la Corte que tiene que hacerse cargo de todo este proceso. Del proceso que hizo la Corte, puso unas supervisoras para poder ver todo el proceso que se estaban dando y existieron hasta hace unos días las supervisoras viendo cómo nosotros llevamos a las adhesiones, se controlaban las adhesiones, por supuesto que las adhesiones, las 20, las adhesiones de la lista oficial, de la lista 5, nadie las comprobó, porque ellos son, por supuesto, que jueces propios. ¿Entiende? Entonces nosotros recurrimos a la Corte porque hay un informe realizado donde la auditoría... No es propio. Por eso usted me está contando... Estamos contando una cosa que es exactamente lo contrario a lo que yo quise exponer. Ustedes, digamos, que tengan un informe, ustedes le pueden, primero presentarse a un juez. Segundo, pedirle a la Corte, no el tema electoral, el tema del incumplimiento de los mecanismos del estatuto. Y eso le dicen a la Auditoría Interna de la Nación. Le pedimos por intermedio de esta que, aplicando el artículo 212, inciso 7, solicite al juez competente, tal o cual de turno de juez civil, que suspenda o intervenga o aún disuelva por incumplimiento de estas obligaciones. ¿Ustedes tienen asesor legal? Sí tienen. Sí. Bien. Claro, yo creo que aquí lo que se refiere con eso son cosas diferentes a las que ustedes se están refiriendo. Ustedes vienen a plantear una cuestión que tiene que ver con un proceso electoral donde está la Corte allí con todo esto que han dicho. Ahora, sí, pero han dicho mucho más. Ahora es como abrir la caja de Pandora de la cooperativa policial. Han dicho mucho más y vienen hablando de una gestión que tiene por lo menos 17 años. Entonces la pregunta es de lo de fondo. Porque, por ejemplo, cuando Alfredo te hacía una pregunta respecto a los recursos y demás, tú hiciste entre comillas como que allí lo que hay y lo que están denunciando es un tema de manejo de fondos. ¿Eso se denunció a la justicia penal? No se denunció a la justicia penal, sí lo denunciamos ante la auditoría. Pero no hay ninguna otra acción y ante la auditoría está revisando los balances, está revisando
en ese proceso. Pero entonces hay un proceso que la auditoría está llevando adelante independientemente yo les explico cómo de funciona este todo proceso esto. electoral. Si bien entiendo lo que dice Connie, y no digo que no esté acertado, o sea, nosotros venimos de esto hace 1 año y medio. Sí. Creo que la Corte ya tiene que tener más que claro con el staff jurídico que tienen de que nosotros dónde tendríamos que ir a denunciar esto, dónde no. Y ellos saben hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no. Es más, han tenido un ida y vuelta entre que la Corte Electoral hizo un informe, por la insistencia nuestra, donde cita leyes y normas que obligan a la Auditoría General de la Nación, la obliga a intervenir y, como dice Connie, a fiscalizar y, bueno, si entendiera que existen algunas irregularidades, darle al juez competente. Sí. Se pasó a esa etapa. Perfecto, O llegamos. sea que se está en esa etapa. Se pasó. Ajá. Que fue el informe que subió el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas entendió de que habían un montón de irregularidades. Ajá. Montones. La pidió a la cooperativa. Pero también responsabilizó a la Corte Electoral de que eran ellos los que tendrían que intervenir ahora, pero no lo hago yo, Connie. No, pero... ¿Me entiende? Y voy a exagerar el argumento. La facultades de la Corte es para intervenir como tribunal final cuando normalmente lo que hace la Corte es supervisar. Es más, quien fiscaliza las asambleas y verifica las asistencias, etcétera, es delegado de la Auditoría de la Nación y no de la Corte. O sea que todos los detalles de la condición o no de socio habilitado para asistir a la asamblea, los quórum y el cumplimiento de esas obligaciones es de la auditoría. Pero en última instancia, en un Estado de Derecho, no puedo ir a pedirle, al Mides que dirima este conflicto que tienen ustedes. Lo tiene que dirigir la justicia civil ordinaria en los procedimientos normales para la disatisfacción de los afiliados socios o cooperativistas de cualquier tipo de organización. Y yo creo que ahí es donde ustedes, aunque me cuenten que hace 1 año y medio que el lío que tienen es electoral, no es un lío electoral, es un lío de gestión de una institución reglada que está sometida a unas normas que son el estatuto y por encima de ellos la ley y arriba la Constitución. Connie, entendiendo su visión y entendiendo su exposición, yo le pregunto lo siguiente. ¿La Corte no lo sabe eso? ¿Va a disponer de recursos económicos para mandar a 3 personas a la cooperativa durante 4 o 5 meses como está yendo? No puedo juzgar las intenciones, pero supongamos que hubiera sido la AUF que hubiera tenido que resolver esto. Y la AUF se interesa con ustedes y qué sé yo, y pone recursos. No es el lugar adecuado. Pero se lo podrían haber dicho desde la Corte, ¿no? Pero yo no me meto en qué es lo que hizo o no hizo la Corte. Yo lo que digo es, eligieron... Hay un camino más corto y más sencillo que ir a justicia. Eligieron un camino equivocado. Por el electoral lo tiene que resolver la Corte. Pero ellos plantean lo electoral. Pero no hay nadie que haya dicho, ningún juez que haya dicho que se han incumplido normas electorales y eso lo dispara un juez, no lo puede disparar la voluntad de los damnificados. Si en el club Boston River es una sociedad anónima, van a decir, está bien. No, entonces eso tiene que ir a otra, es del derecho comercial. Pero en el club social y deportivo, el tanque sí. Villa Española, como pasó. Los asuntos que no sean administrados. Tiene que resolverlo un juez y si hay un problema electoral, eventualmente la Corte puede tener algún decir en referir a la elegibilidad de los votantes, pero no es un tema de... O sea, por lo que ellos están denunciando, hoy esta institución, más allá de quien sea, si es Ministerio de Economía o Ministerio de Educación y Cultura, debería estar intervenida. Porque si se denunciaron todas estas irregularidades... Debe estar intervenida si lo hace
si la interviene un juez Entiendo con cómo facultades termina, luego de un entiendo proceso eso, Connie, cómo termina el contencioso. proceso, pero la pregunta en todo caso es por qué Claro, para no nosotros lo sería está, lo más saludable, si ya se porque ¿qué detectaron pasa? todo Si ese hay una tipo de intervención, irregularidades. para mí una intervención debe, para mí, o sea, Sí. quizás Connie me puede asesorar. No, yo no asesoro nada, No, que pero soy me podría ilustrar. contador jubilado, Me podría ilustrar. contador Me jubilado, podría ilustrar. aficionado al derecho, pero tuve buenos profesores. Me podría ilustrar, pero yo a lo que voy a lo siguiente. A nosotros sería lo más saludable que podría existir una intervención donde ese interventor pueda decir, bueno, la lista 20 se va a presentar, vamos a ver cómo cumplen los requisitos para poder presentar su lista, pero también la 5. O sea, que nosotros podamos, que la comisión electoral esté integrado por un integrante de la 5, un integrante de la 20 y el de tercero todas maneras por... seguimos viendo solamente este proceso que parece ser claro. la ventana que ustedes tienen de cambio, pero las cuestiones de fondo siguen quedando sobre la mesa, Lo que pasa ¿no? es que si nosotros no logramos ser gobierno, las cuestiones de fondo no las podemos cambiar o no las podemos No, eso dilucidar. se entiende, pero creo que nos sigue quedando un poquito en el debe. ¿Qué fue lo que pasó en estos 17 años? Y bueno, ¿qué es lo que hay de fondo de todo eso? Porque, ¿por qué no se pudo cambiar antes, por ejemplo? Porque Son por lo varias mismo, preguntas. porque cada vez que se Es quiere mucho- llegar a pero un es acto mucho eleccionario... tiempo de pero- irregularidades y mucho tiempo de expulsar gente y Verónica, mucho tiempo. lo que hasta el día de hoy creo que en la historia de la cooperativa no existió una lista opositora que se propusiera llegar al acto eleccionario como lo hemos querido hacer nosotros. Pero entonces eso es porque por conformidad con lo que se estaba haciendo, No, por mirar para el siempre costado, pusieron por- algún tipo de obstáculo, como la lista 55 ahora, podría haber peleado como de la misma forma que estamos peleando nosotros para poder participar y desistieron quizás en el camino. Nosotros continuamos desde hace 1 año y medio y cada obstáculo que se nos pone es algo que nos recarga de energía como para poder seguir saltándolo. Porque es inconcebible, o sea, que seamos solamente nosotros lo que estemos viendo de que hoy en día la cooperativa policial no quiere tener elecciones. Es algo totalmente ilógico para cualquier persona. O sea, vuelvo a insistir en lo mismo. Si entienden que la directiva está haciendo las cosas bien, que permita que haya otra Bien. lista y que sea el Elecciones electoral que libres. vote. Mensaje que va enviando el doctor Guadalupe. Les repito, si recién sintonizan, que él es socio, abogados que representan a los directivos a la directiva de la cooperativa, ¿no? Dicen, pidieron la intervención y la AIN, Auditoría Interna de la Nación, les dijo que no, porque estaba todo en orden. Y la COPOL, para dejar tranquilos a todos, contrató una auditoría para que dé vuelta todo. Contrataron a uno de los 3 estudios contables y auditores más conocidos del país. Por eso no tienen pronto los balances de hace 3 años para atrás. No, Está en la página de la Auditoría Interna de la Nación. Acá se está desvirtuando un poco la situación. Pero es verdad que la auditoría Ahora Interna de la hay una Nación auditoría no externa lo en la relevó. cooperativa que fue contratada por esta actual gerencia, no por la anterior, por esta actual gerencia. Pero ahí lo que se está viendo es la parte económica. Nosotros lo que estamos viendo es toda la irregularidad. O sea, a mí... Si No desde los números y balances, desde ahí no. Sí. Si el doctor a mí me dice de que cuando una persona se manifiesta a favor de una lista y lo echan sin tener ningún tipo de argumento y eso está todo bien y nadie lo ve, o sea, lo felicito. Yo lo que sí sigo insistiendo de que hay muchas cosas que no permiten que nosotros podamos llegar a participar. Y ese proceso es el que nosotros encontramos que es irregular. La auditoría, una vez nosotros estuvimos con una de las encargadas de la auditoría y nos dijo, así textual me dijo, Diego, lo que nosotros necesitamos es saber qué es lo que está pasando en la cooperativa. Y me puso un ejemplo. Dice, nosotros una vez estuvimos interviniendo en una cooperativa y no encontrábamos nada irregular. Voy al baño y siento que una persona me dice, pedirle el libro negro a Verónica. Entonces salgo del baño, hablo con mi compañera y me dicen, me acaba de hablar el baño, me dijo que pidiera el libro negro a Verónica. Siempre supe que tenías el libro negro. Entonces, Es lo que me faltaba a mí. Entonces agarra y pregunta a la muchacha, dice, la interventora dice, ¿quién es Verónica? Soy yo. Necesitaría que me prestes el libro negro. ¿Cómo? Sí, el libro negro, ¿me lo prestás? La señora se levanta de su silla y le entrega un libro negro donde estaba la cajita de Pandora. Entonces ella me decía, yo lo que necesito es ese libro negro para poder intervenir. ¿Hay libro negro? Y no sé. Yo sé que es metafórico, Pero pero, tú acabas digamos... de decir que no hay balances en los últimos 3 años. No, hay balance, no están los resultados. No están los... No ¿Y la están los auditoría resultados. tampoco los tiene? La auditoría todavía no los tiene, elevó un informe hará 10 días, en donde especifica que los balances todavía no están. Pero no de están todas completos. maneras, lo que pueda llegar a dar los balances son números. Sí. Números avalados
por operaciones avaladas por los propios estatutos. ¿O no? No, en No. realidad... Esto de que se pueden pedir préstamos especiales entre ellos, ¿está permitido por el estatuto? No por el estatuto. Eso lo maneja el Consejo Directivo. Eso no está reglamentado estatutariamente. Son decisiones así. Sí, que decisiones Qué lindo, qué interesante. arbitrarias del Consejo Directivo. Ahora una lista. Nosotros en realidad Ojalá puedan puedan llegar. Claro, nosotros lo único que decimos es que queremos que haya puja electoral, que se presenten todas las listas, la 20, la 55, la 5, y que el electorado tenga la opción de poder elegir. Claro. Pero nunca podemos llegar a la instancia de las elecciones, siempre hay algo. ¿Por qué siempre hay algo? Yo le voy a comentar esto que salió. Mañana se reúne el Consejo Directivo. Como decía mi compañero, lo más probable es que parte de la lista 20 sea expulsada. Sí. ¿Qué genera esto? Genera que si nosotros logramos que vuelva a haber otras elecciones o lo que sea, tenemos que empezar de cero de nuevo, aparte. Empezar todo de cero. Claro. Ya tenemos más de 20 expulsados. Todas las expulsiones, es otro mensaje del abogado, todas las expulsiones resueltas por la directiva de la COPOL y ratificadas en Asamblea General de Socios de noviembre de 2023 fueron acorde a derecho, por violar el reglamento de ética de la COPOL. El artículo 8. Ese es el famoso artículo 8. Artículo 8. Sí. Se hicieron las denuncias penales correspondientes por actos de difamación e injurias y las mismas están en trámite en Fiscalía. Claro, ¿qué O pasa? sea, que los denunciados son ustedes. Sí, Claro, nosotros hicimos un programa... Caramba, ¿cuándo se encadenan de nuevo? Porque Sí. esto viene complicado, me parece. Estamos Claro, denunciados, sí. Nosotros se hizo un programa en televisión y bueno, también tuvo sus repercusiones. Pero ¿qué pasa? Esas personas que son expulsadas en esa asamblea... A vos te quedan las horas contadas, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, obvio. ¿Qué pasa? En esa asamblea que fue partícipe de la Corte también, ni siquiera te dejaron entrar los abogados. No, o sea, entraron pero no dejaron hablar. A nadie dejaron hablar. Con todo respeto, Sí. yo los escucho. Ahora, hay cosas tan absurdas que uno te queda la sensación que hay gato encerrado acá, que falta información. No estoy diciendo que ustedes nos estén mintiendo. No, porque tenemos documentación de eso. Todo. Pero falta info, ¿o no? ¿No tienen esa sensación? Sí. Yo fui una de las expulsadas y le cuento un poco de esa asamblea, ¿no? En esa asamblea estuvo la auditoría. Nosotros quisimos subir con nuestros abogados, no nos dejaron. Subimos. Nos dieron 60 segundos controlados por Olós, porque nos decían ya está, donde nosotros exponíamos a los asambleístas. Los asambleístas son todos delegados del oficialismo, de la lista 5, porque no es una asamblea general, es una asamblea de delegados. O sea, es como se convirtió en un gran club. Claro, entonces en realidad nosotros le hablamos a Bien. los socios que son integrantes de la lista 5, que lo único que queríamos, vuelvo a repetir, participar en las elecciones, que la expulsión de los 10 integrantes, que inclusive habían damnificado a muchos socios, porque son socios de 40 años, que perdieron todos los derechos sociales, por ejemplo. Y nos Además hay expulsaron. empleados que han apoyado a la lista 20, se han manifestado o han pasado algún comentario y ellos los han echado como empleados. Los echan como empleados. O sea, autoritaria parece la cooperativa, está ¿no? complicado. Bueno, Para habrá hacer que las ver elecciones, Verónica. que de todo esto se traduce en algo razonable. Contaremos ya, supongo yo, con una carta o presencia o una llamada, ¿no? Porque esto de los whatsappitos está todo bien, pero mejor es cuando tiene más, Claro, cuando puede tiene más venir. cuerpo, ¿no? La cosa. Sí, puedan De venir. todas maneras, la campana de ustedes fue escuchada en el día de hoy. Gracias por estar aquí, ¿eh? Les agradezco muchas esta gracias. instancia y gracias. No, porque- después me vas a odiar, porque por haber venido acá, No, te van a pero expulsar. si no hubiera sido por esta instancia, quizás hay muchos socios que quizás no... Tal vez empiecen no a hablar sepan. otras personas a partir de ustedes. Por ¿no? supuesto. ¿Quieren plantas fuertes, sanas, protegidas y